Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo tutorial. ¿Os gustan los animales? En este tutorial os enseñaré técnicas para dibujar caballos en diferentes poses y lo haremos de una manera rápida, sencilla y eficaz. A pesar del amor que le tenemos todos a los animales, se nos complica un poco trasladarlos al papel mediante el dibujo. El primer paso clave que debemos dar, tanto para esta ilustración como para cualquier otra que vayamos a tratar, es la correcta documentación. Para ello, crearemos un tablón de referencias para conseguir el mejor resultado en nuestras ilustraciones. En esta ocasión utilizaremos la aplicación de pintura digital Clip Studio Paint. Pero no te preocupes, el contenido también es aplicable a quienes utilizan materiales artísticos tradicionales. ¿Estás listo para aprender? ¡Comencemos! Como siempre vamos a empezar abriendo un nuevo archivo. Archivo nuevo A4 en horizontal. Y seleccionamos la herramienta lápiz rugoso, en un color azul para el boceto. Dividiremos cada proceso del dibujo en una capa. Y para comenzar, el RAF o el boceto será la primera. Comenzaremos las primeras líneas utilizando formas simples como círculos, óvalos, rectángulos o triángulos, acercándonos a la anatomía del caballo. Imaginemos que el caballo que vamos a dibujar está en una vista lateral. Por lo tanto, utilizaremos las formas más adecuadas desde esa vista. Para empezar, haremos dos círculos aproximadamente iguales, unidos por dos líneas curvas horizontales, asemejándose a la forma de una judía. A continuación dibujaremos la cabeza con dos círculos más pequeños que los anteriores, para dibujar de una forma muy simplificada su cráneo. Este es el momento de unirlo al cuerpo con dos líneas rectas que simularán su cuello. Ahora nos centraremos en sus patas. Por un lado, las delanteras son más sencillas, ya que solo tienen que dibujar un par de rectángulos y círculos para las articulaciones, terminando en dos líneas diagonales que van a una semiesfera que representan la pezuña. Por otro lado, para las patas traseras, primero debemos dibujar un círculo pequeño debajo del glande izquierdo para darle la forma al muslo. Y de igual forma que en las delanteras, trazamos las patas con líneas y círculos, solo que esta vez hay dos diagonales. Una vez que tenemos la estructura definida, es el momento de definir la forma real del cuerpo del caballo uniendo las líneas que hemos trazado anteriormente en nuestro boceto. Aquí puedes darle un poco más de fuerza al lápiz para que se vea mejor la anatomía relevante. En este paso se aprecia mejor la forma de las patas. Observa que esas líneas que antes eran rectas ahora tienen que curvarse un poco hacia adentro, mientras que en las articulaciones y la pezuña las líneas van hacia afuera. Para la cara he añadido otro círculo, debajo del más grande, para situar la mejilla, la parte más característica de la cabeza de los caballos. Es un punto clave para darle realismo a tu dibujo. A continuación, he situado el ojo, la nariz y la boca. Para este paso en especial es muy importante que tengas a mano el tablón de referencia que te aconsejé al principio. En este caso he elegido la postura lateral porque es algo más sencilla y adecuada para el tutorial. No obstante, os dejo otros dos bocetos con posturas diferentes para que veáis que hay muchas opciones. Ahora que ya tenemos nuestra figura preparada, debemos pasar a limpio nuestro trabajo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es bajar la opacidad de la capa boceto, lo bastante para que no nos moleste. En torno al 20 o el 30% será suficiente. Un truco para tener nuestro panel organizado es dotar de un color específico a cada una de las capas. Así la podremos diferenciar más rápidamente. Por último, renombra la capa y nombra la línea o clean art. Con la ayuda de nuestro boceto como guía y situados en la capa nueva, empezaremos a construir lo que será la forma final de nuestra ilustración. En este caso utilizaremos un color mucho más oscuro.
Este nuevo paso comienza igual que el anterior. Creamos una capa nueva, la renombramos y le damos un color nuevo para diferenciarla. En este caso, le he asignado el color amarillo. Importante, sitúa esta capa entre las dos anteriores, para que la capa del clean esté por encima y pueda verse delante de la base que ahora crearemos. Con la herramienta plumilla, G, bote de pintura y un gris medio, comenzamos a darle color al caballo. Ahora con la goma eliminaremos el sobrante con cuidado y paciencia, hasta que quede una silueta definida. Con este proceso finalizado y antes de pasar a aplicar color, bloquearemos los píxeles transparentes para que no nos salgamos de la forma al dar el color. Esto facilitará y agilizará nuestro trabajo. También duplicaremos la capa gris, haciendo clic derecho sobre ella, puesto que luego la necesitaremos. Ahora elegiremos un color que nos guste para el pelaje del caballo, y con la herramienta bote de pintura aplicamos el color encima de la base sólida. También puedes probar el panel de propiedades de capas para aplicar color al caballo. Para comenzar con las diferentes tonalidades de color, aconsejo trabajar con la herramienta acuarela, pincel de acuarela, con un tono más oscuro que la base del pelaje. Comienzo por las patas y continúo por el hocico y las crines, que son mucho más oscuras. Tómate el tiempo que necesites también en darle un color oscuro a los ojos o a la nariz. Ahora comenzaremos a añadir volúmenes con las zonas de sombras. Utilizaremos un marrón similar al que ya hemos utilizado para las patas. Después de la sombra es el momento de las luces. Traza con la pluma unas manchas claras donde la luz incide más, como por ejemplo en las mejillas, el cuello, el costado o los músculos superiores de las patas, y acto seguido difumina esas manchas con la herramienta pincel mezcla acuarela. Una vez hayamos tratado los volúmenes de nuestro equino, pasaremos a presentar la ilustración. Primero, crearemos una capa nueva y la pondremos detrás de todas las anteriores. Con la herramienta degradado, ponemos el color que más nos encaje con los tonos que hayamos elegido previamente y lo disponemos verticalmente. Una vez que apliquemos el degradado, puedes variar el color en Edición, Corrección tonal, Tono, Saturación o directamente pulsando Control U o Comando U en Mac. A continuación, procederemos a hacer la técnica de la sombra arrojada, la sombra que proyecta el caballo en el suelo. De esta manera daremos peso y realismo a nuestra figura. Ahora es el momento de trabajar con la capa gris que duplicamos anteriormente en el punto 6. Transformaremos esta capa en Edición, Transformar y haremos clic derecho sobre la selección para voltear verticalmente. Ahora le daremos la forma adecuada para que encaje con las patas. Borramos con la goma las zonas sobrantes y añadimos las que no se han encajado bien, como en la base de la pezuña, por ejemplo. Para rematar esta sombra, daremos un leve degradado en la zona más alejada, con la herramienta goma suave, a un gran tamaño. Esta es una buena técnica muy útil que puedes aplicar en cada una de las presentaciones de personajes, objetos o animales. Como último consejo de esta presentación, añadiremos una línea de luz a lo largo de la espalda y la cabeza del caballo, que dará una sensación de iluminación potente y realista. Para ello, con un color cálido muy claro, pintaremos en una nueva capa, situada por encima de la capa Clean Art, una línea a lo largo de toda la zona superior de su cuerpo. Ahora duplico esta capa y aplico un desenfoque gaussiano, para crear un resplandor simulando el reflejo de la luz. A continuación, os muestro otras posturas de caballos que podréis dibujar con las mismas pautas desde cualquier punto de vista. Atrévete sin miedo a probar cualquier perspectiva.
Espero que mis consejos, junto con mi vídeo, te sirvan de ayuda y pronto puedas hacer grandes ilustraciones de caballos con buenas proporciones y sorprendentes posturas. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial. Me encantaría que compartieseis conmigo los mejores caballos que hayáis realizado a través de este tutorial. Si tenéis dudas, estoy a vuestra disposición en mi correo electrónico. Un placer dibujar para todos vosotros.